Buenas tardes, bienvenidos, bienvenidas a otro encuentro de Coaching with Miriam. Mi nombre es Miriam Rosenwood y seguimos transitando juntos este sendero interior donde nuestra alma es nuestra guía, donde mi alma es nuestra guía. Y en esta serie de encuentros, en esta nueva sección que llamé Tefilatí, mi plegaria, hoy vamos a compartir dos temas en particular. Vamos a empezar con el Dios de Abraham, el Dios de Isaac y el Dios de Jacob, ese concepto a qué se refiere, y después vamos a hablar sobre el comienzo de la Amidad que dice Adonai Sefatay Tiftach Ufi Yagid Teilateja, es decir, Señor, abre mis labios y mi boca anunciará tus loores. Pero como siempre vamos a empezar por agradecer la presencia de todos y cada uno de ustedes. Del otro lado de la pantalla les sigo dando la bienvenida a todas las personas que se siguen sumando al canal, ya sea que estén suscritas o no. Para las que no se suscribieron, son muy bienvenidas si quieren suscribirse. Y como siempre también quiero agradecer a Dios, a la divinidad, a Shem, a Adonai, por esta posibilidad que me da de seguir transmitiéndole a ustedes mi saber, el ser un simple canal para seguir compartiendo. Entonces, en este encuentro de hoy vamos a ir al comienzo de la Amidá, pero la Amidá es la oración central de nuestras plegarias, pero no quiero hablar de la Amidá porque eso es para mucho más adelante, pero sí quiero hablar de estos conceptos. Ya en el encuentro pasado habíamos empezado a hablar de por qué es Tefilatí, porque es mi plegaria. Y yo creo que hay algo que es muy importante y que todos tenemos que estar conscientes de esto y sobre todo ser muy respetuosos con nosotros mismos y con los demás. En la humanidad somos muchísimos millones de personas y cada persona nace en una familia diferente. Cada persona nace en una familia diferente, inclusive los gemelos idénticos. Cada gemelo o gemela nace en una familia diferente. ¿Por qué? Porque la percepción de cada gemelo es diferente en relación a sus padres, hermanos, cuidadores y demás personas. Entonces, digamos, en la superficie, podemos decir que
forman parte de la misma familia. Misma mamá, mismo papá, mismos hermanos, mismos cuidadores. Sin embargo, cada ser humano va a percibir a esa mamá, a ese papá, a esos hermanos y a esos cuidadores de una manera diferente. Entonces, si partimos de eso que parece tan obvio o que no es nada obvio, porque mis padres a mi hermano y a mí supuestamente nos dieron la misma educación y sin embargo nos dieron educaciones totalmente diferentes, porque el carácter de mi hermano es diferente al mío, porque él fue a un colegio en la secundaria y yo fui a otro, porque él hizo determinados deportes que yo no hice, o que yo hice los mismos deportes, pero él los hacía a nivel profesional y yo los hacía como podía, que él no tuvo determinadas instancias a nivel física por las que tuvo que pasar yo. Entonces, cuando pensamos, ay, pero son hermanos y sus papás fueron los mismos, fueron y no fueron, porque la relación de mis padres con él fueron, y en la relación de mi madre con él fue y es una, y conmigo es otra, totalmente diferente, pero total y hasta parece que abismalmente opuestas. Entonces, tenemos que tener esto muy, muy, muy presentes a la hora de enfrentarnos, a la hora de querer empezar una actividad, en este caso, empezar una conexión o continuar una relación con la divinidad, con Dios. ¿Y por qué digo esto? Porque hay familias donde no se practica una religión y sale alguien, un hijo, una hija, que es muy allegado a las costumbres, a la historia, a la forma de vida de una determinada religión, y al resto se cuestiona y dice, ¿y este de dónde viene? ¿Cómo de esta familia salió este ser humano? Y otra vez, tiene que ver con el alma que nos habita y que por infinitos motivos que van mucho más allá de nuestra comprensión finita y limitada como seres humanos, es que llegamos a determinadas familias en determinados momentos históricos y en determinados lugares del mundo. Entonces, ¿por qué quiero empezar con esto de el Dios de Abraham, el Dios de Isaac y el Dios de Jacob? Y en la mitad, en esta plegaria central que es medular en el rezo
no dice el Dios de Abraham, Isaac y Jacob. Dice Dios de Abraham, Dios de Isaac y Dios de Jacob. Porque Abraham, Isaac y Jacob tenían relaciones diferentes con Dios, con lo divino. Y eran tan diferentes que Abraham nos legó el rezo matinal, Isaac el rezo de la tarde y Jacob el rezo del atardecer. Entonces, cuando hablamos del Dios de Isaac, del Dios de Abraham, del Dios de Isaac y del Dios de Jacob, también estamos hablando y también estamos diciendo que cada uno de nosotros, como seres humanos en este planeta, nos vamos a relacionar con lo divino de manera totalmente diferente, personal, único e intransmisible, porque yo puedo compartir estos encuentros con ustedes, pero yo no debo, no puedo y tampoco es mi intención en ningún momento de imponer mi sentir en ustedes, porque eso es imposible, eso es inhumano, eso no corresponde, porque yo soy yo con mi historia de vida, con mi edad, con mi rutina, con mi sentir, con mi alma. Y cada uno de ustedes, cada una de ustedes tiene su propio sentir. Y la razón por la cual yo me relaciono con lo divino es personal, mía. Y eso es totalmente intransferible. ¿Podemos coincidir en algún punto? Por supuesto. Pero siempre hay algo absolutamente personal, único e intransferible que les pertenece solamente a cada uno, a cada una de ustedes. Entonces, en este intento de empezar a compartir con ustedes estos encuentros acerca de esta relación íntima con lo divino, surge también porque muchas veces lo que nos pasa es que vamos a la sinagoga porque nuestros padres nos dijeron que teníamos que ir. O vamos a la sinagoga para no sentirnos tan solos. O vamos a la sinagoga y pueden expresar la razón que ustedes quieran o que ustedes sientan. Pero creo que, y no me equivoco, que hay dos motivos básicos por los cuales vamos a una sinagoga, y es para conectarnos con lo divino y para conectarnos con lo divino en comunidad. Hay determinados rezos que tienen más peso
a la hora de llegar a lo divino si en una comunidad hay más de 10 hombres para las comunidades ortodoxas y más de 10 hombres y o mujeres en las comunidades conservadoras o liberales. No es mi función ni mi interés expresar en qué caso la plegaria tiene más poder. Para mí es irrelevante. Para mí sí es importante que así sean 10 hombres o 10 hombres y mujeres y más, ¿no? 10 mínimo y aspiramos a 100.000 y las que sean. Que ese rezo sea hecho con intención, sea hecho con kavaná. ¿Y qué significa con kavaná? La intención, el concepto de intención tiene, de acuerdo a la lectura que hagamos, un significado diferente. Pero lo voy a resumir así. ¿Por qué digo esto? Porque desde el punto de vista cabalístico, por ahí sí conocemos el significado profundo, el sod de determinadas palabras, de determinados rezos. Podemos abrir determinadas llaves de conexión, pero cuando hablamos de intención, cuando hablamos de kavaná, lo que nos referimos sí o sí, y no hay duda independientemente de la línea que sigamos, es que cuando estamos rezando, estamos rezando. Y cuando estamos rezando, no estamos pensando ni en las cuentas a pagar, ni en el llamado que no recibimos, ni en la pelea que tuvimos, ni en lo que vamos a hacer después. Y eso tiene que ver un poco con el concepto de mindfulness también, de estar presentes en cuerpo, alma, espíritu, sentimiento al 100% con nuestra conexión divina. Y ahí entra de alguna manera mi intención al empezar a compartir estos encuentros, para yo estar conectada al 100%, tengo que entender, tengo que saber, tengo que internalizar qué estoy diciendo, qué estoy cantando, de qué está hablando el rabino. Si no, mi mente se dispersa, me frustro y ya no quiero seguir con esto, porque también me aburro, me frustro, me siento mal, que es un poco de lo que hablamos en relación a nuestra escala de emociones. Entonces, para que todo eso no nos pase, es que esta es mi intención al empezar a compartir estos encuentros. Y la verdad es que van a ser muchísimos temas y va a ser muy largo todo este proceso de compartir, pero quería, es mi intención sentar
bien las bases para que se entienda por qué estoy haciendo lo que estoy haciendo, ya sea en mi caso compartiendo estos videos y cuando voy a la sinagoga, por qué estoy rezando, por qué voy a la sinagoga, cuál es mi intención. Entonces, dijimos Dios de Abraham, Dios de Isaac, Dios de Jacob. En la línea conservadora decimos Dios de Sara, Dios de Rivka, Dios de Rachel y Dios de Lea, los patriarcas y las matriarcas. Cada ser humano se relaciona con Dios de manera diferente. Y eso lo tenemos que entender, aceptar y respetar en relación a nosotros mismos y en relación a los demás. Y ahora les quiero hablar de este concepto. Adonai Sefat Tiftach Ufi Yagid Teirateja. Es decir, Dios abre mis labios y mi boca anunciará tus loores. ¿Qué significa esto? Esto es un versículo del Salmo 51 que recitamos cada noche en la plegaria o en el rezo del Shema a la mitad, cuando recitamos el Shema Israel a la hora de acostarnos, también pronunciamos el Salmo 51. Abre mis labios y mi boca pronunciará loores. Esto tiene que ver con un concepto que es fundamental y que tiene que ver con el Lashon Hara, con hablar mal de las personas. Lashon, hablar, Ra, o Lashon, lengua, hablar Ra, mal, criticar a las personas. Y cuando nosotros hablamos, cuando nuestra boca emite un sonido, podemos podemos causar mucho amor o podemos causar mucho daño con nuestras palabras. Y algo que aprendí en estos últimos años, y sobre todo creo que esto ya lo compartí en algún momento, cuando publiqué mi libro en el año 2007 o 2008, un libro de cuentos, fue que fue la primera vez en realidad que fui consciente del poder de la palabra. En mi libro de cuentos hay 9 cuentos con temáticas diferentes que hacían a la Miriam de aquella época. Vendí algunos ejemplares y regalé muchísimos más. Y en el feedback de las personas que empezaron a leer los cuentos, ahí me di cuenta por primera vez cómo nuestra palabra influye de diferente manera en cada ser humano. Entonces,
lo que aprendí y lo que sigo aprendiendo cada día de mi vida es que antes de decir algo, tengo que ser sumamente cuidadosa, porque si ustedes se acuerdan cuando hablamos de la punta del iceberg, que desconocemos la historia álmica de las personas y la historia de vida de las personas, lo que para nosotros es algo simple, algo del día a día, algo natural, para otra persona le podemos destruir su mundo. Es decir, que tenemos que ser muy respetuosos a la hora de hablar. Y si trasladamos esto al rezo, tenemos que ser muy cuidadosos, muy cuidadosas a la hora de relacionarnos con la divinidad. Y esto implica esa presencia de la que les hablé hace un ratito. Nosotros no podemos estar rezando pensando en que perdemos el tren, que llegamos tarde a donde tengamos que ir después de que terminemos de rezar. No podemos estar rezando con una pelota en el estómago por una discusión que acabamos de tener. Entonces, para que de nuestra boca salgan loores, es decir, que el rezo que estemos, la plegaria que estemos recitando, sea dicha y expresada con kavaná, con intención, tenemos que estar 100% presentes. Y para estar 100% presentes, es que los invito y las invito a acompañarme en esta aventura de compartir este espacio de tefilatí, de mi plegaria, en donde juntos aprendamos a conectarnos con lo divino desde nuestra alma, desde nuestro corazón, respetando la individualidad de cada uno, respetando el ritmo de cada uno, respetando el sentir. Y ahora que nombro ritmo, esto es fundamental. No intenten ir al ritmo de nadie. Respeten sus propios ritmos. Escuchen sus propias necesidades. No hagan las cosas porque alguien se las impone. Hagan lo que hagan, recen lo que recen, reciten lo que reciten, porque así lo sienten. Y es con estas palabras que por ahora me despido. Hasta nuestro próximo encuentro de Coaching with Miriam, donde vamos a seguir descubriendo nuestra propia plegaria. Acuérdense de compartir este encuentro y todos los encuentros con personas que ustedes sepan que están pasando por situaciones en las que estos encuentros les sean de utilidad. Denle like si todavía no están suscritos o suscriptas, suscríbanse.
Déjenme sus comentarios, sus preguntas, sus deseos, lo que ustedes quieran, ya sea en el canal o por privado. Y me despido hasta nuestro próximo encuentro de Coaching with Miriam.